La cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento, muy importante esto, sin considerar las causas que lo producen. Solamente se va a centrar en cuatro variables. Es muy importante que tengan en cuenta esto, que es la rama de la física que estudia el movimiento sin considerar las causas que lo producen. A la cinemática no le importa por qué se mueve un cuerpo, no le importa qué tanta energía tenía un cuerpo, qué trabajo realizó ese cuerpo, nada de eso. Solamente se va a centrar en cuatro variables y es posición, desplazamiento, velocidad y aceleración. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema 1.1, que es características de los fenómenos mecánicos. Vamos a empezar por definir un fenómeno mecánico como toda aquella manifestación donde la materia sufre un cambio en su posición. Si yo lanzo una piedra, es un fenómeno mecánico. Si un carro va a velocidad constante, a eso le voy a llamar fenómeno mecánico. Y un fenómeno mecánico tiene ciertas características como posición, movimiento, trayectoria, distancia, desplazamiento, velocidad y aceleración. Vamos a ir viendo cada característica una por una. Vamos a empezar en este caso con posición. Y básicamente la posición es el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. En un salón de niños, cada niño está ocupando una cierta mesa y una cierta silla. La maestra está parada en un cierto lugar y pues cada quien tiene una posición. Si yo les pidiera que me dijeran cuál es la posición, por ejemplo, del reloj, sería difícil que me dieran la posición. O si yo les pidiera la posición del, por ejemplo, del mapa, también sería difícil. ¿Y esto por qué? Bueno, porque siempre que yo quiera establecer o dar una posición, lo primero que necesito incluir es un sistema de referencia. En este caso yo elijo poner mi sistema de referencia justo en la esquina, un sistema XYZ, para que yo pueda decir que el reloj está a 3 metros con respecto al sistema de referencia. Em, Cabe resaltar, de nuevo, si yo les pidiera la posición de esos tres puntitos, vean que es imposible establecer una posición para cada puntito. Pero si yo establezco un sistema de referencia, es muy sencillo indicar la posición de cada punto. El punto 1 sería 2,2, el punto 2 sería menos 3,4, menos 3 en X, 4 en Y. Y el punto 3 sería menos 2, menos 1. Ahora bien, si yo trazo una flechita desde el origen de coordenadas hasta el punto, a eso le voy a llamar vector de posición. En este caso sería el vector de posición del cuerpo número 1, el vector de posición del cuerpo número 2 y el vector de posición del cuerpo número 3. Es un vector que nos sirve para visualizar qué es lo que está pasando con los cuerpos que se están moviendo o simplemente que están en reposo. El siguiente concepto es el de movimiento. Una persona que está en una posición inicial pasa un cierto tiempo, llega a una posición final y entonces esta persona se tuvo que haber movido. Entonces, ¿qué es el movimiento? Es el cambio de posición de un cuerpo. Si un cuerpo cambia de posición, una posición inicial llega a una posición final, eso es el movimiento. El siguiente concepto es el de trayectoria. Y aquí les voy a dar dos definiciones. La primera de ellas es que es el recorrido que describe un cuerpo que se desplaza por el espacio. Yo tengo esta persona, va realizando un cierto recorrido en el espacio y traza una línea y a eso le llamo trayectoria. El siguiente concepto es el de distancia y es la longitud de la trayectoria que describe el cuerpo. Anteriormente habíamos visto que esto es una trayectoria y si de alguna forma yo pudiera desdoblar esa trayectoria como si fuera un lazo, un hilo, y pudiera medir la longitud de ese hilo, a eso le voy a llamar distancia. Vamos a ver un ejemplo. Una persona camina 4 metros hacia el este y 3 metros hacia el norte y llega a la posición final. Y la distancia recorrida, pues obviamente aquí son 4 metros más 3 metros y esto me da 7 metros. El siguiente concepto es desplazamiento y el desplazamiento es una cantidad vectorial y es la diferencia de la posición final y la posición inicial.
Una persona que está en una posición inicial sigue una cierta trayectoria y llega a una posición final. Esa persona se movió, pero realmente lo que se desplazó fue una distancia en línea recta. Es esa que está ahí. Eso es lo que conocemos como el desplazamiento. Matemáticamente se define como la posición final menos la posición inicial. Y esto merece la gloria del marquito porque es una expresión importante. Vamos a ver un ejemplo para entender mejor el concepto anterior. Dice, pues su desplazamiento, vamos a hacer un dibujito, una persona está ahí, 4 metros hacia el este y 3 metros hacia el norte. Bueno, aquí está invertido, pero el ejemplo sigue sirviendo. Y llega a una posición final. El desplazamiento siempre va a ser en línea recta. Y en este caso sería esa línea que estoy poniendo ahí, representa el desplazamiento. Ahora bien, si ustedes recuerdan, el desplazamiento es posición final menos posición inicial. ¿Cuánto vale la posición inicial y cuánto vale la posición final? Recuerden que para yo poder establecer o indicar una posición necesito un sistema de referencia. En ese caso, yo elijo poner el sistema de referencia justo donde inicia el movimiento porque es lo más sencillo. Es lo que se acostumbra a poner el sistema de referencia justo donde inicia el movimiento. En ese sentido, la posición inicial sería 0,0 y la posición final sería 4 en X, 3 en Y. Si yo aplico la fórmula de posición final menos posición inicial, me quedaría finalmente como 4,3. La resta se realiza componente a componente. 4 menos 0, 3 menos 0. Y esto en unidades de metro es básicamente el ejemplo. Hay otra forma de indicar el desplazamiento. Es el mismo ejemplo. Si se dan cuenta, lo que podemos hacer es calcular la distancia que recorre en esa línea recta y calcular con qué ángulo o a qué dirección, en qué dirección está caminando. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es calcular esa distancia en línea recta. ¿Cómo calculo esa distancia en línea recta? Pues básicamente con Pitágoras, es un triángulo rectángulo. Sustituyo 4 al cuadrado, que es lo que vale a, más 3 al cuadrado, igual a d al cuadrado. Finalmente, la distancia es raíz de 25 y la raíz de 25 es 5. Esa persona va a tener que caminar 5 metros en línea recta. Vamos a ver un último ejemplo que dice una persona se encuentra a 4 metros al este y 10 metros al norte de una escuela. Después de caminar 10 minutos, se encuentra a 24 metros sur y 3 metros al este de la escuela. ¿Cuál fue su desplazamiento? Vamos a pintar primero la escuela. Dice que se encuentra a 4 metros al este y 10 metros al norte de una escuela. Esta sería su posición inicial. Y dice que después de caminar 10 minutos se encuentra a 24 metros sur y 3 metros al este de la escuela. Quedaría más o menos por ahí la posición final. Dice, ¿cuál fue su desplazamiento? Tengo que conseguir cuál es la posición inicial y cuál es la posición final. Pero recuerden que necesito incluir un sistema de referencia. En este caso, el sistema de referencia tiene que ir en la escuela porque así me lo está pidiendo el problema. Todas las distancias que se están midiendo están referenciadas a la escuela o están medidas a partir de la escuela. En este caso, fíjense que si yo trazo aquí lo que llamábamos el vector de posición de cada de la posición final y de la posición inicial, y este sería el vector desplazamiento, lo que me están pidiendo. Ahora bien, ¿cuál es la posición inicial? Pues sería 4,10 porque caminó 4 metros hacia el este y 4 metros hacia el norte. Y la posición final sería 3, menos 24 porque después se encuentra, dice, a 24 metros sur, en este caso serían en Y, y 3 metros al este. Los 3 metros al este son los que recorre en X y los 24 tienen que ser negativos porque van hacia el sur. Finalmente aplicó la fórmula de desplazamiento que es posición final menos posición inicial y la resta se realiza componente a componente. En este caso sería 3 menos 4, menos 24 menos 10 y eso me daría menos 1, menos 34 y esa sería la respuesta final del ejercicio. Su desplazamiento es de menos 1, menos 34. Ya habíamos visto posición, movimiento, trayectoria, distancia, desplazamiento y ahora nos falta ver
velocidad. Pero para poder ver velocidad es necesario ver antes cantidades escalares y cantidades vectoriales para poder comprender bien el concepto de velocidad. Bien, vamos a empezar. Dice Juan, desplázate 5 metros. Ahí está Juan. Pero Juan dice, ¿hacia dónde, no? Porque tenemos un espacio muy grande hacia donde desplazarnos, derecha, izquierda. Entonces, lo correcto sería decir, por ejemplo, desplázate 5 metros, 30 grados noreste, o desplázate 5 metros a la izquierda, o 5 metros al norte, etcétera. Cuando yo establezco una dirección, Juan ya va a saber hacia dónde desplazarse. Y a este tipo de cantidades se le llaman cantidades vectoriales. Van a requerir una magnitud, una dirección y un sentido ahí con un asterisco. Realmente no es necesario, pero para efectos de su examen, si les preguntan qué requiere una cantidad vectorial, ustedes van a poner magnitud, dirección y sentido. La definición son aquellas cantidades que requieren una magnitud, dirección y sentido para quedar bien expresadas. Vamos a ver ahora cantidades. Seguimos viendo cantidades vectoriales. Se representan mediante flechas llamadas vectores que tienen una magnitud y una dirección. Una cantidad vectorial se representa mediante una flechita a la que llamamos vector. Y vamos a entender por magnitud a la unión de un número y la unidad. Ejemplo, un número 5, una unidad por decir kilogramos, y 5 kilogramos conforman una magnitud. La siguiente definición de magnitud dice que es la longitud del segmento de recta, vector. Quiere decir que esa distancia en amarillo que ustedes están viendo ahí representa la magnitud del vector. ¿Cuánto mide ese vector? Es la longitud del segmento de recta. Finalmente, la dirección es el ángulo que forma con la horizontal y el ángulo se puede medir en grados o en radianes y eso es la dirección. Vamos a ver ahora lo que es una cantidad escalar y son aquellas que únicamente requieren una magnitud para quedar bien definidas. Recuerden que una magnitud es la unión de un número y una unidad. Fíjense bien, ahí está. Dice, oye Daniel, ¿qué hora es? Y le responde, son las 10 pm hacia abajo. ¿Tiene sentido decir son las 10 pm hacia abajo? No. Como tampoco tendría sentido decir yo tengo una masa de 20 kilogramos hacia la derecha. O que una cierta regla mida 30 centímetros hacia abajo. No tendría sentido especificar una dirección. A este tipo de cantidades, pues precisamente se le llaman cantidades escalares porque únicamente dando una magnitud quedan bien definidas. En resumen, las cantidades escalares únicamente requieren una magnitud, las cantidades vectoriales requieren una magnitud, dirección y sentido. Y ejemplos de cantidades escalares pueden ser el tiempo, la masa, distancia, rapidez, trabajo, presión, temperatura y volumen. Y ejemplos de cantidades vectoriales son, por ejemplo, desplazamiento, que es el ejemplo que vimos, velocidad, es una cantidad vectorial, aceleración, fuerza, campo eléctrico, torque o momento y campo magnético. Existen otras más, pero estas son algunas. Ahora sí vamos a ver el concepto de velocidad. Dice que es una cantidad vectorial y ya vimos que es una cantidad vectorial y es el cambio de posición que también ya vimos que es posición por unidad de tiempo. Se denota como una letra V con una flechita. Todas las cantidades que sean vectores siempre se van a denotar como con una letra y una flechita arriba. Y piensen en el siguiente ejemplo. Si ustedes están jugando billar y quieren meter, por ejemplo, la bola azul, ustedes tienen que pegarle a la bola con una cierta fuerza. Eso le va a dar a la bolita una cierta velocidad. Pero no basta con que le peguen a lo mejor con mucha o con poca fuerza, sino también involucra que le peguen con una cierta dirección para que la bolita azul finalmente pueda ser metida al hoyo negro. Ejemplos de velocidad son 40 metros por segundo a la izquierda. Recuerden que requiere una magnitud y una dirección. Puede ser como menos 40,0, 40,180 grados.
Lo importante de esto es que se queden con que la velocidad es una cantidad vectorial y por lo tanto requiere una magnitud y una dirección para quedar bien definidas. La rapidez, por otra parte, es una cantidad escalar y es la distancia recorrida por unidad de tiempo. Y se denota simplemente con una letra V, ya sin la flechita del vector. Y ejemplos de rapidez puede ser 40 metros por segundo, 30 metros por segundo, 13 kilómetros por hora o 25 millas por hora. Entonces, la diferencia entre velocidad y rapidez es que la velocidad es vectorial y la rapidez es una cantidad escalar. Que sea escalar implica que solamente requiere una magnitud, no necesita dirección. La expresión para calcular la rapidez es simplemente dividir distancia entre tiempo.